tener esa capacidad de entendimiento de lo que pasa en tu industria en distintos países te agrega mucho valor. Trabajar permanentemente en la revisión del benchmark de tus competidores local e internacionalmente para mirar un poco el tema de tendencias y sobre todo Bienvenidos a un episodio más de Cambio de Mando. En este podcast conversamos de empresas familiares, gobierno corporativo y las juntas directivas. En esta mañana tenemos un invitado especial. Jonathan le va a presentar en este momento. Bueno, bienvenido Enrique Beltrán. Tiene mucha experiencia en directorio y actualmente es consultor. Y bueno, más bien tú mismo nos vas a contar un poco de cuál ha sido tu experiencia aquí en el Ecuador de temas de directorio. Cuéntanos. Muchas gracias, Jonathan y Leo, por la invitación. Yo en el Ecuador vivo hace 17 años y antes trabajaba para un grupo financiero y desde ahí comienza mi participación en directorios, ¿no? En este caso no era el miembro del directorio, sino que era el CEO, pero tenía que rendir cuentas al directorio, por supuesto. Entonces, eso me dio como las bases para lanzar una consultora, que hacemos ese tipo de trabajo, pero por otro lado, me permitió desde allí, cuando salí del banco, participar en algunos directorios, ¿no? Creo que este es un tema fundamental para las empresas, para las familias y las empresas familiares. Hay unos temas que son importantes en el mundo, solo para compartir algunos datos. O sea, el 70% del PIB del mundo lo manejan las empresas familiares, pues, y el 60% del empleo del mundo lo hacen las empresas familiares. Entonces, a veces no tenemos la dimensión de la fuerza que tiene el sector empresarial familiar, y me parece importantísimo, trasladar o transmitir algunos conceptos que se manejan a nivel de directorios. Por suerte, en los últimos años, las familias empresarias han estado entendiendo que formalizar un directorio, primero solo con miembros de familia y luego con la invitación de independientes, los hace más fuertes, los hace más rigurosos, los hace más sostenibles en el tiempo. Y les digo que realmente hemos visto un repunte importante de este tipo de actividades durante y después de la pandemia. Me parece que eso marcó un hito importante en el mundo empresarial, bueno, y en general en el mundo, en todo lo que sufrimos o vivimos en esa época. Pero la buena noticia es que hoy en día cada vez más hay gente interesada en formalizarse, en hacer las cosas bien. No es que no se hayan hecho bien en el pasado, sino que las empresas van creciendo a un ritmo muy importante y muchas veces las familias crecen a un ritmo superior a las que crecen las empresas y por lo tanto tienen que tener las normas de juego muy claras y las reglas también de funcionamiento de la empresa y de la familia, perdón. Siempre que entramos en estos procesos, hay mucho foco en el mundo de gobierno corporativo, en cómo estructuro bien el directorio, cómo lo conformo, todo el tema de cuáles son los temas críticos, qué nos duele, cómo los tenemos que resolver, lo cual es importante y hay que prepararse para eso, ¿no? Entonces, ese es un tema crucialmente importante para el bienestar de las empresas, pero tenemos que seguir creando conciencia en los accionistas de que es una oportunidad de mejora y de crecimiento. Por eso existe este podcast. Y en este caso, Enrique, bueno, yo agradecido de que hayas contestado mi mensaje y un gusto tenerte acá, insisto. Enrique, tú que has estado en bastantes directorios, la realidad ecuatoriana de alguna forma tiene muchos contrastes, hay mucha problemática económica, país, mercado, familia. Y en los directorios, por lo general, uno de los roles de los directorios es velar por el patrimonio de la familia y velar por la sostenibilidad y la estrategia empresarial. Porque si la empresa subsiste y dura muchos años, la familia va a seguir recibiendo dividendos todos los años. En ese contexto, ¿cuáles han sido tus experiencias de trabajar en directorios? Entiendo que trabajaste con Adelca, con Novopan. Entonces, ¿cómo ha sido? Si nos puedes comentar un poquito de este rol, ¿no? Como miembro de directorio. Sí, gracias por la pregunta.
digamos, es súper interesante porque cuando uno se incorpora a estos grupos que han sido exitosos, lo primero que hay que entender es la cultura que tiene el grupo, ¿no? Y no solamente la cultura, sino la estrategia, hacia dónde quiere ir la organización. La organización y la familia, porque al final son entes que son diferentes entes, pero se cruzan permanentemente. Entonces, nosotros, los directorios que son un poco más modernos o que ya tienen una madurez en el tiempo, te buscan por la especialización que tú tienes. Entonces, lo rico de un directorio es que uno se puede sentar con distintas personas, bien sean miembros de familia o independientes, y cada quien tiene una visión, un punto de vista, y que ese punto de vista sea respetado, ¿no? La clave de esto es prepararte para las sesiones, entender efectivamente qué están buscando, cuáles son los elementos que se tienen que discutir, traer los puntos de dolor y sobre todo tener una participación genuina. El mejor director no es el que más habla, el mejor director es el que hace las mejores preguntas, las preguntas que hace que la administración se cuestione, que repiense la decisión que se está tomando. Entonces, nosotros, los independientes en el mundo de familias empresarias, y ahorita hablamos del mundo corporativo, también tenemos otro rol, que quizás es crear un ambiente de tranquilidad durante las sesiones, ¿verdad? Poder de alguna u otra manera ayudar a tomar las mejores decisiones y evitar que se generen discusiones y conflictos que no le lleva a ningún punto, ¿no? Entonces, fundamentalmente es eso, ¿no? Tú eres miembro de un directorio en función de tu conocimiento, de lo que tú puedas aportar, de tu expertise, de tu madurez profesional. Y bueno, en algunos sitios sí es también súper importante, y para mí eso tiene un peso superior a lo profesional, es que seas persona, es que realmente estés ahí por una causa, que no estés buscando un beneficio propio por estar en una sesión de directorio. Por supuesto, recibes una dieta, pero para mí, las veces que me incorporo a un directorio es pensando en la sostenibilidad, en el largo plazo, en participar en un proceso de crecimiento de la compañía y ser parte del éxito que ellos tienen y resolver las situaciones complejas y difíciles que se les puede estar presentando. Enrique, cuando hablamos de diversidad, ¿tú qué aconsejas en un directorio? La diversidad de un directorio es fundamental, es importante, diversidad en todos los sentidos, ¿no? En género, en cultura, en educación, en todo lo que podamos llamar diversidad, porque de ahí es donde se enriquece propiamente el directorio, ¿no? Su presidente y la administración para la toma de decisiones. Lo chévere, porque este concepto de diversidad quizás ya es una moda, ¿no? Todo el mundo habla de la diversidad. Lo interesante de esto es que si es diverso, que entiendas esa diversidad y que aceptes los comentarios, los comentarios, pero es un montón de cosas, es cultura. Yo estoy sentado en algunos directorios y me encanta porque tú aprendes muchísimo. O sea, yo más que aportar, creo que si hago un balance, tengo más en el haber que en el debe. Entonces, de alguna u otra manera, es riquísimo porque tienes esa oportunidad, ¿no? De escuchar distintos pensamientos, distintos ángulos que tú no lo estás entendiendo así. Probablemente mi ángulo sea más financiero, enfocado en las personas, en la gente, en la estrategia, en que las cosas pasen. Pero otro tiene un enfoque más matemático, estadístico, político, de toda naturaleza. Entonces, eso es lo que enriquece verdaderamente un director. Siempre y cuando las personas que luego van a ejecutar y los miembros del directorio que son accionistas también estén en ese mismo mood. O sea, yo los tengo porque me interesa que me aporten valor desde esos distintos ángulos. Entonces, es una conexión perfecta. Tú topaste un tema de que, o sea, independientemente de la experiencia, el know-how, el conocimiento, industrias, etcétera, ayuda mucho, pero hay un tema sensible que topaste y es ser persona. Nosotros también hemos tenido la oportunidad de estar en algunos directorios y a veces se ve el ego del miembro del directorio, del alfa ejecutivo, que yo necesito para entrar al directorio un desayuno de tal lado, etcétera. O sea, hay ejemplos muy complejos,
pero yo creo que los valores, la ética, las personas que se sientan en un directorio tienen que tener principios y valores. ¿Qué piensas al respecto, Enrique? Sí, eso es clave, ¿no? Sin principios y sin valores, creo que no te puedes sentar en un directorio ni en ninguna parte. ¿Ya? Me refiero a que sea sostenible. Porque al final te terminas identificando con lo que no te debes identificar, ¿verdad? Si no tienes principios, éticas y los valores adecuados. Eso yo te puedo decir que las empresas exitosas en el mundo y en este país lo tienen súper claro, ¿no? Evidentemente juegan una serie de factores alrededor de eso, pero hay mucha claridad de dónde quiero estar, cuál es mi visión, cuáles son mis valores, qué es permitido y qué no es permitido, no solamente en el directorio, sino en todas sus relaciones con los stakeholders, ¿no? Y creo que ese es el ejemplo que tienen que seguir la mayoría de las empresas para poder mantenerse en el tiempo. Siempre que nos enfrentamos a situaciones complejas, difíciles, que no encontramos cómo resolver, regresamos a nuestra visión, a nuestros valores y a saber por qué estamos aquí. Entonces revisamos la historia y decimos, esto es lo que hemos vivido a lo largo de los años. Como sabemos, pues el Ecuador y América Latina es una región compleja, complicada desde todo punto de vista, y para eso poder mantenerse dentro de los parámetros sobre la toma de decisiones, hay que revisar y voltear a ver los valores que nos representan y el legado que tenemos en la historia. Excelente, excelente, Enrique. Y yo quisiera toparte un tema que a veces causa mucha controversia en primera generación. Este personaje tan interesante que es el patriarca, el fundador, el hombre tenaz que creó la empresa. Cuando nosotros hablamos de consejería en gobierno corporativo, esta persona te dice, no, así no es. ¿Por qué? Porque ellos tienen una formación distinta. ¿Cómo has podido romper este tipo de barreras? Sí, gracias por la pregunta. No hay una única respuesta, porque no hay una fórmula única en ese sentido. Pero lo que nos ha dado mucho éxito es entender al patriarca y a la matriarca, ¿no? A ambos. A veces nos encontramos que la matriarca no está dentro del negocio, no está dentro de la operación, pero lidera lo más importante que tienen, que es la familia. Entonces, de alguna u otra manera, sí hemos conseguido una fórmula de sentarnos, de entender. A veces nos buscan los patriarcas, a veces nos buscan la segunda generación o la tercera generación, con el patriarca todavía vigente, y lo primero que hacemos es preguntar si él está dentro del proceso. Y si no está, lo traemos. Porque no hay manera de avanzar si él no está convencido de esta situación. Es evidente que a veces entramos y no está convencido el patriarca, pero en la socialización, en el entendimiento, en sentarnos en una mesa a conversar con sus hijos y con sus nietos, comienza como a ocurrir un proceso de transformación. Entonces, realmente este es un proceso que lleva tiempo, ¿no? Cuando uno quiere estructurar modelos de gobernanza corporativa familiar, no es un documento, terminas en un documento, ¿verdad? Pero es una interacción, una socialización, una creación de necesidades de que comiencen a ocurrir algo desde la emoción. Porque lo racional ya existe, o sea, en lo racional los patriarcas lo han hecho estupendamente bien, han sido súper exitosos, han llevado a las compañías a unos niveles extraordinarios, tienen grandes grupos, pero luego cuando comienzas a hablarle de la familia, de la esposa, de los hijos, de los nietos, y de la cuarta y de la quinta generación que vienen hacia adelante, ahí es donde un poco se rompe el hielo, ¿no? Y ahí es donde un poco ellos comienzan a sentir, en esta parte, yo no soy tan bueno y tan poderoso como sí lo soy en el mundo empresarial. Entonces, desde allí comenzamos a engancharles y a decirles, la sostenibilidad de este negocio en el tiempo va a depender de cómo sea la relación en tu familia. ¿Por qué? Porque, Jonathan, al final, las grandes batallas de los problemas que tiene la familia no se dan en la familia.
los centros de batalla son en las empresas. Y esa es una de las razones por las cuales esto no se mantiene en el tiempo. Entonces, cuando los patriarcas y matriarcas comienzan a entender que la relación familiar juega un factor fundamental para que los negocios sigan adelante, entonces ahí ya comienzan a emocionarse y a engancharse y a entender ese impacto que tiene los dos dentro del mundo empresarial y del mundo familiar. Enrique, ¿qué consejo les podrías dar, no solo a empresarios, sino a miembros de directorio independientes? En tu experiencia, ¿qué les falta a los miembros de directorio independientes cuando se sientan en una junta? Correcto. Sí, gracias por la pregunta. Yo creo que hay un factor fundamental que es ser transparente, ¿no? Mantener posiciones, mantener un criterio y al mismo tiempo saber, retroceder en un pensamiento, en un criterio cuando entiendes que no va por ese lado, ¿verdad? A mí me parece que otro factor que es importante es mantener la independencia. Cuando somos invitados a directorios, nosotros no vamos a representar a una rama accionarial. El directorio tiene que ser un ente cohesionado donde se tomen las mejores decisiones para la empresa, no para un grupo accionista, ¿verdad? Eso me parece que es importante. Y lo otro es que hay que prepararse, que hay que también ser exigentes con el directorio, con la administración. Es decir, un director, a mí me gusta, por ejemplo, recibir la información antes de ir a una sesión de directorio, recibirla por lo menos 5 días antes, 7 días antes, estudiarme la información, los balances, el tema estratégico, el tema que se esté planteando encima de la mesa para poder ya llegar inteligenciado y poder aportarle valor a la empresa. Otro tema que es fundamental es que el director tiene que ser autocrítico de cómo están manejándose las sesiones, ¿no? Porque tú te das cuenta cuando hay sesiones que son efectivas, cuando hay sesiones que verdaderamente lo que estás haciendo es perder el tiempo y por lo tanto lo que tienes que hacer es levantar la mano, hablarlo, a lo mejor puede ser dentro del mismo directorio o si no con el presidente del directorio. Uno de los temas clásicos que estamos viendo ahora y que estamos dándole durísimo para cambiar el giro es cómo están compuestas las agendas del directorio. ¿Por qué? Porque un directorio a veces tardas 90% del tiempo revisando el pasado y el pasado es el balance del mes anterior, cuando lo que deberíamos estar es viendo hacia adelante. Entonces, yo tengo que manejar un directorio como manejas un auto, ¿no? O sea, tú estás 90% del tiempo viendo por el parabrisas y 10% viendo por el retrovisor. Entonces, el directorio tiene que funcionar en esas características también. Por lo tanto, un director tiene que ayudar a ese seno a que tengan las conversaciones que verdaderamente son importantes y que se dedique el tiempo a resolver, a buscar alternativas, a mirar hacia adelante, a revisar profundamente la estrategia y poder, pues, aportar valor desde ese punto de vista. Enrique, antes de que se me vaya la idea, ¿no? Porque me baste algo bastante importante. Nosotros tenemos que estar enfocados en el futuro. Ya el pasado ya está escrito, sí nos sirve de referencia, pero yo coincido contigo. ¿Cómo plantear el futuro? ¿Cómo plantear la estrategia? ¿Cómo tomar decisiones a veces sin mucha información a la mano? Porque estás hablando del futuro y el futuro es, nadie sabe qué va a pasar en el futuro. ¿Qué les recomendarías hablando del futuro y la estrategia, el norte? Sí, yo creo que hay que investigar mucho, que hay que estudiar, que hay que salir de la caja, ¿no? Que hay que tener unos referentes, el que pueda hacerlo, tomarse un avión y salir de viaje y entender qué están haciendo tus competidores o tus similares o tus colegas en distintas partes del mundo, entender cómo están funcionando otras economías distintas a la nuestra y desde esa lógica comenzar a trabajar en una visión compartida, primero desde los accionistas, ¿no? ¿Qué quiero ser, a dónde quiero ir, cómo me siento, en dónde quiero estar y con quién quiero estar en el futuro, ¿verdad? Entonces yo creo que tener esa capacidad de entendimiento de lo que pasa en tu industria en distintos países te agrega mucho valor. Trabajar permanentemente en la revisión del benchmark de tus competidores local e internacionalmente para mirar un poco el tema de tendencias y sobre todo
ser inquieto. Yo creo que eso es importante, ¿no? No sentirme cómodo con lo que estoy haciendo, quedarme en el mismo espacio, no poder avanzar, no poder evolucionar. Al contrario, hay que estar permanentemente buscando referencias y cómo sigo transformándome. Y un tema importantísimo, eso es lo que te tiene que aportar el director, ¿ya? Con el cuestionamiento, con las preguntas, con precisar si efectivamente lo que estamos haciendo es lo que nos sostiene en el tiempo, ¿no? Excelente. Qué buen consejo, Enrique. Y yo quiero topar un tema cambio de mando, sucesiones. Exacto. ¿Qué nos pasa en una realidad latinoamericana donde el sueño del fundador es que el hijo o la hija sigan el sueño? Pero no sé si te ha pasado, o tú qué le dirías a un fundador donde los hijos no están interesados, las hijas no quieren. Entonces, ¿qué tú les has dicho o qué tú les dirías a este tipo de situaciones? Sí, Jonathan, ese es un tema muy, muy delicado, exactamente, sí, delicado, pero importante. Al final, esa es parte de la sostenibilidad empresarial y de la familia, ¿ya? Porque cuando no hay claridad en cómo hago el proceso de sucesión, todos consideran que debe ser el sucesor, y en especial, cuando hay un pensamiento todavía no tan actualizado, en algunas familias el sucesor termina siendo el hijo mayor, o si son 5 hermanas, un hombre, 4 mujeres, termina siendo el hombre porque se dejó el hijo del papaíto, y de alguna manera la verdad es que no debería ser así. Entonces, por donde tiene que ir es por un proceso más profesional, que esa posición la ocupe verdaderamente quien está preparado para hacerlo, pero esto va mucho más allá de esto, ¿no? Porque siempre que hay estos procesos de sucesión en el tema de los patriarcas, a pesar de que te dicen que sí, que ya están listos, que están preparados para su proceso de jubilación, no es tan cierto. Entonces tienes que entrar a profundidad, entender si eso tiene un plan, ¿no? Si esa persona que está saliendo tiene un plan que le va a permitir mantenerse en el tiempo, y que quien venga por esa persona tenga el espacio y la cancha marcada en su dimensión para que pueda hacer las cosas bien. Otro tema que es importante y que es un tabú prácticamente es que mi sucesor tiene que ser miembro de familia. Y yo creo que ese es uno de los errores más comunes que se vienen cometiendo a lo largo de la historia. Hay algunos que son brillantes, ¿no? Que lo hacen extraordinariamente bien. Conozco a mucha gente que lo hace extraordinariamente bien. El otro punto es el de los familiares políticos, ¿no? O sea, no es que un familiar político no puede estar dentro de la empresa. Bueno, no sé, ese es otro issue que hay que entender, porque también conozco gente que el familiar político es el que lidera las empresas del grupo y lo hace, le va bien, maravillosamente bien. Hay otros que no tanto, ¿verdad? Pero no hay una fórmula perfecta. Yo creo que lo que hay que cuidar es hacer una transición ordenada, que sea sincera, que sea real, y que las partes puedan entender cuál es su rol en un momento determinado. Yo creo que esa es la clave del éxito, para evitar que luego quien está dando el paso al costado no se regrese, ¿no? Y cuando digo que no se regrese es porque eso genera una cantidad de traumas importantes, porque comienzan las discusiones, las broncas entre ellos, y los reclamos, y de alguna u otra manera no los lleva a buen puerto, ¿no? Así que ese es un tema muy importante, y mi consejo en ese sentido es: déjense ayudar por quienes conocen profesionalmente hacer planes de sucesiones que sean efectivos, porque no es fácil, ¿no? Luce sencillo, pero es más complicado de lo que pensamos. Por supuesto. Enrique, queremos agradecerte, la verdad. Nos pudiéramos quedar aquí varias horas, se toma un cafecito y nos vamos de largo. Pero muchas gracias por todos los aportes. Tu experiencia es muy valiosa y espero que la audiencia la pueda aprovechar al máximo. De nuestra parte, agradecidos, y esperamos verte pronto. Vamos a tener unos eventos ahí como asociación, entonces ahora es importante estar en contacto. Buenísimo. Vemos mucho, Enrique. Muchas gracias a ustedes.